¿Cómo están? Bienvenidos a Cambio. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor ministro de Educación, el doctor Daniel Rojas. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha Hola, ido? Federico, muy bien, muchas gracias. Oiga, muchas gracias por recibirnos en su despacho y quiero empezar preguntándole por un tema anecdótico. Y es que este despacho está lleno de referencias a Diomedes Díaz. Todo el mundo sabe que usted pues, es un fan del vallenato, incluso compone y canta y tal. Me las doy. Porque esa devoción a Diomedes, incluso usted toma café en una taza con la cara de Diomedes Díaz. Eso fue un regalo. No, pero realmente sí, aquí hay alusión a todo, a Millonarios, a Allende, García a Márquez, García Marx. Márquez. Es un poco sí lo que soy. He tratado como que este espacio que es muy grande, le confieso que es más grande que el apartamento donde vivo, pues sea un poquito amigable para mí. Y de hecho casi no me la paso acá, sino más bien en la oficina de los asesores donde encuentro como más Un poquito más de calor. afabilidad. Pero la referencia de Diomedes, no, pues un artista, un referente. ¿Y de dónde nace? De mi abuela. De su Mi abuela. abuela, una mujer guayú, guajira, que tuvo que emigrar a Bogotá por distintas razones y que nunca se desarraigó de su tierra. Entonces ya a mí de pequeñito me ponía a que yo le pusiera el último CD que salió de Diomedes, póngamelo, mijo, porque no sabía manejar el equipo de sonido. Yo lo ponía y me ponía a escucharlo con ella y me quedó Y ahí encantando quedó. Diomedes, sí. Y hay quienes le han dado palo, le han dicho, bueno, Diomedes es un gran músico, pero no es propiamente un referente de conducta y de comportamiento y de tal. Es cierto, pero el sentimiento que yo tengo hacia el folclore vallenato y sus referentes nace de un sentimiento sublime que es el amor a mi abuela, Claro, que fue la mujer, quizás mi maestra de vida. Entonces, eso es mucho más fuerte de cualquier otro que tipo cualquier de otra cosa. referencia. Sí. Bueno, muy bien, ministro. Entonces ahora sí entremos en materia con los temas de su cartera. Eh, en épocas, digamos, de mucha volatilidad en el gabinete del presidente Petro, usted es uno de los ministros más estables. ¿Ya lleva usted cuánto tiempo al frente de la cartera? Yo entré en julio del 2024, voy paño y medio. Va paño y medio, pero ha Sí. estado en el gobierno desde el principio Ah, sí, y desde estuvo el en la campaña. principio. Estamos a unos 8 meses o 7 meses de la finalización del gobierno del presidente Petro. Usted hace un par de semanas hizo su rendición de cuentas. Y vamos, ministro, mirando tal vez punto por punto. Perfecto. Eh, de su agenda, tal vez lo más importante ha sido el fortalecimiento de la universidad pública o esa tensión que había, digamos, entre dos modelos que empezaron pues con el presidente Santos y el presidente Duque, subsidiar cupos en universidades privadas versus el suyo y el del presidente, que ha sido fortalecer la universidad pública. ¿Cuál es el balance de eso? Bueno, sí, hay un cambio de modelo y creo que el balance es positivo en tanto que el modelo de financiación a la demanda, que usted bien lo identifica, subsidiar cupos en universidades privadas mediante créditos, pues lleva algo más de 25, casi 30 años y este modelo de subsidio a la oferta o de financiación a la oferta, pues diría yo que quizás año y medio, 2 años de haberse instalado en el gobierno nacional. Y aún así las cifras son satisfactorias. Nosotros hacíamos una comparación del gobierno pasado en el cual se invirtieron algo así como 1,7 billones de pesos y se beneficiaron a 17.000 estudiantes. 17.000 estudiantes, digo yo, beneficiados que obtuvieron un crédito, aun cuando le llamaran becas condonables. Si, y conocemos casos concretos, si un estudiante porque no tenía para el bus y prefirió almorzar y entonces no llegó a clase y entonces perdió la materia, dejaba de ser una beca y se le convertía en un crédito y tenía que pagar unos intereses. Entonces, 1,7 billones de pesos, 17.000. Nosotros hemos invertido alrededor de 2,5 billones de pesos y hoy podemos decir que tenemos 245.000 nuevos estudiantes en la educación superior. Y no solamente eso, sino que también la universidad pública deja capacidad instalada. En el momento en que esos recursos, esos 2,6, 2,5, hacen base presupuestal, quiere decir que la universidad pública esos recursos ya los tiene asegurados De en el ahí ya no se siguiente baja. periodo. De ahí ya no se baja, hizo base presupuestal. Entonces le queda capacidad instalada y ya entonces empezamos a ver los edificios de las nuevas sedes universitarias en el Tarra, en el Catatumbo
o en el Plateado, en el Colegio Miguel Zapata, en Cañón del Micay, o en Suárez Cauca, por solo poner unos ejemplos. Y claro, yo celebro que sobre la séptima se creen bonitos edificios de universidades privadas, pero los recursos públicos empiezan a trasladarse allí donde debe garantizarse el derecho a la educación superior. Así que es bien satisfactorio el resultado en esos términos. Y las cifras lo respaldan. En las universidades privadas, pues con excepciones, por supuesto, pues suele haber una calidad bastante respetable. Sí. Pues con estos programas de Serpilo Paga y de los otros nombres que tuvieron, pues se graduaban de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana y de las otras, digamos, que figuran en el top de los rankings. Otra de las críticas que ha tenido la política de educación del gobierno es que se han concentrado demasiado en los edificios, o en las sedes, o en la planta física, ¿no? Creo que se habla de 125, si mal no recuerdo, nuevas sedes o sedes intervenidas. Pero en la calidad, es decir, ¿qué esfuerzos ha habido Esa en es ese? esa es una discusión bien interesante. Además, porque acaba de salir un nuevo ranking en calidad de las universidades y lo lidera la Universidad Nacional, entra la Universidad de Antioquia, está la Universidad del Valle, es decir, que las públicas empiezan a competir también en términos de calidad con las privadas por el robustecimiento financiero que ha tenido durante los últimos 3 años. Así que digamos que en ese sentido hay ya una nivelación. Y los resultados de ¿Y las usted últimas cómo hace para pruebas. garantizarla? Es decir, si usted logra abrir una sede de una universidad en el Plateado o Pero construyó el edificio. ese ejemplo es fascinante, porque en el Plateado no se ofertaba educación superior. Entonces, Mm, ¿cuál era la calidad allí? Cero. Cero, no No existía. existía, porque no existía educación superior. Ahora podemos empezar a evaluar a los estudiantes de educación superior en el Plateado. Claro, quizás ingresen con un gap bastante grande respecto a otros lugares donde se oferta educación superior, pero la calidad era cero porque no existía Mm. la oferta de educación superior. Entonces, llevar educación superior es un salto en calidad. Claro, va a haber una disparidad, por supuesto. Lo mismo en Uribe, en La Guajira. Mm. Pero llegar, y llegar con la sede, y llegar con la oferta, y llegar con programas y con registros calificados, es un salto en la calidad porque empieza a existir la educación superior allí. Pero fíjese el ranking que le estoy hablando. Fíjese las pruebas a ver. Las pruebas a ver indican que la brecha entre las privadas y las públicas se están cerrando. Y las públicas están alcanzando en calidad a las privadas. Y no solo eso, el hecho de que creemos ya las primeras facultades de salud o los programas en ciencias de la salud en la Universidad del Chocó o en la Universidad de La Guajira va a determinar también un salto en calidad en estas universidades públicas. Así que yo creo que no es excluyente ampliar la cobertura con mejorar la calidad. Yo creo que van de la mano. Y ahora que me habla de ampliar la cobertura, quiero tocarle un tema que fue, digamos, sujeto de debate público hace unas semanas, que fue su controversia con la representante Catherine Jubinao del Partido Alianza Verde sobre los nuevos cupos en la educación superior. Usted hablaba de unas cifras de nuevos cupos que se habilitaron, que se abrieron, y la representante sacó incluso un video eh, hablando de matemática simple o poniendo como fichitas en una mesa, o no recuerdo cuál era la figura, diciendo que usted más o menos no sabía sumar porque estaba haciendo mal las cuentas de los nuevos cupos. ¿Cuál es su lectura hoy de esa situación? A mí ese debate me fascina. Y yo le he pedido a la oposición que me citen al Congreso a dar ese debate con muchísima más altura, digamos, con muchísima más capacidad de argumentar de parte y parte, que no fuera, digamos, tanto un debate de redes sociales y de likes y del que más insulte al otro y esto porque degrada un poco el debate. Pero además porque es una meta inédita. Ningún gobierno se había puesto una meta en un plan de desarrollo de aumentar sustancialmente los nuevos estudiantes en la educación superior pública. Siempre las metas eran cobertura, tantos subsidios, tantos créditos, etcétera. Pero aquí hay un reto interesantísimo que tenemos como sociedad y como nación. Y estos 245.000 nuevos estudiantes en la educación superior pues están intrínsecamente ligados al nuevo modelo de financiación a la universidad pública, es decir, al proyecto de ley que está a punto de ser aprobado en el Congreso de la República, es decir,
al aumento de la base presupuestal que venimos haciendo las instituciones. Es decir, ahí está el corazón del nuevo modelo. Por eso el debate tendría que hacerse con mucha más rigurosidad. Y claramente, la metodología diseñada por Planeación Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, que indica que tenemos 245.000 nuevos estudiantes en la educación superior, pues no solamente ha sido validada por estas dos instituciones. Acabamos de recibir la certificación del DANE, la autoridad estadística del país, y pues yo creo que cuando este tipo de instituciones además usan metodologías que están ligadas a la OCDE, al Banco Mundial, a organizaciones internacionales, pues también es muy responsable poner en tela de juicio la autoridad estadística del país. Pero no solo eso, nosotros hemos acudido a facultades de estadística de diversas universidades en el mundo para validar esa metodología y nos indican que es una metodología indicada. Y eso desde lo técnico. Ahora, desde lo político, desde lo humano. Federico, estamos hablando de 245.000 seres humanos. Son historias reales, tienen cédula, tienen vidas, tienen nombres y apellidos y están ubicados en los lugares más excluidos del país. Seguirlos invisibilizando, seguirlos ninguneando, pues es revictimizarlos. Yo le he dicho a la oposición, si alguien comprueba que yo estoy contabilizando 2 veces a la misma persona, 3 veces a la misma persona, yo pongo aquí mi cargo. Y no lo han podido hacer, porque es que esa sería la única forma. Y digamos, si usted tuviera que explicarle a un niño de primero de primaria, en los términos más sencillos posibles, la diferencia estadística o la diferencia en cómo llega usted a los 245.000 y cómo para la representante Juinao o para la oposición esa cifra es sustancialmente menor. ¿Cuál es la diferencia en la manera en la que se está haciendo el cálculo en los dos lados? Pues es complejo porque la estadística tiene su técnica, ¿no? Pero la situación es la siguiente. Si 10 estudiantes ingresan a la educación superior en primer semestre, esos 10 estudiantes pasan al segundo semestre, la ampliación digamos, de la base presupuestal de esa universidad, o sea, los recursos nuevos, tienen que ayudarnos a que en el siguiente periodo ya no sean 10, sino sean 15 o sean 20. Pero esos 10 que ingresaron son nuevos, no existían. Y aumentaron la capacidad de esa institución de educación superior, pasaron. Ahora, los nuevos 15 son otros nuevos estudiantes, son nuevos nombres, claro, son nuevas personas. Sí, tal vez la diferencia es que, digamos, para usted entran 10 estudiantes a primer semestre y luego cuando esos 10 estudiantes están en segundo semestre y entran otros nuevos 10 a primer semestre, usted ahí dice hay 20 nuevas personas, digamos. No. Ya esos 10 estuvieron. Y estos 15, aun cuando estuvieron, no podemos contabilizar las 10 que ya pasaron al segundo semestre, sino los 5 nuevos. Claro. Esos son. Los 5 nuevos. Y lo que le entendía a la representante Juinao es que, claro, unos entran, pero otros se gradúan. Entonces, la capacidad instalada o los cupos efectivos, pues hay que hacer esa claro, eso está, claro. En eso estamos completamente de acuerdo. Lo que nosotros necesitamos contabilizar son los nuevos que ingresan por virtud de la ampliación de cobertura que puede tener la institución de educación superior, ¿sí? Y la capacidad que le queda a la universidad para que en adelante vuelva y aumente esas posibilidades, ¿sí? Esa es la discusión. Ahora, si son cupos y son estudiantes, el plan de desarrollo nos fija una meta. Entonces yo creo que sobre eso no debe haber mayor discusión. Es cumplir la meta de nuevos estudiantes. Y aquí hay algo también que la ciudadanía debe saber. Es que esas estadísticas no las manejamos nosotros, el Ministerio de Educación. No, acá hay un sistema que se llama el SNIES, que es el Sistema Estadístico de la Educación Superior. Las cifras, los dueños son las mismas instituciones de educación superior. Las universidades dicen, mire, se matricularon tantas personas con sus nombres, apellidos, cédulas y las registran en el SNIES. Aquí se hace una validación, vengan, las revisamos.
y luego les devolvemos a las instituciones y si es que hay alguna discrepancia y vuelven y las entregan y eso pasa por una revisión técnica validada por el DANE. Entonces, digamos que ahí hay un manejo riguroso de las cifras que no son nuestras, insisto, no son del Ministerio de Educación. Hablemos del proyecto de reforma a la Ley 30, que dice usted encarna pues la esencia o la base de la propuesta de modelo de educación del gobierno del presidente Petro. Explíquenos en qué consiste esa reforma y por qué es tan esencial para el desarrollo del proyecto. La reforma a la Ley 30 reforma 2 artículos, la que presentó el gobierno. Y ese proyecto de ley ya tuvo aprobación en 3 debates. Le falta el último y definitivo para convertirse en ley de la República en la plenaria. ¿Y hay buen ambiente? Hay buen ambiente. Hay buen ambiente. Ya fue aprobado por la plenaria del Senado, por la comisión sexta en el Senado, por la comisión sexta en la Cámara y ahora vamos para la plenaria de la Cámara. Y reforma solo 2 artículos, artículo 86 y artículo 87. ¿Qué es lo importante aquí? Lo primero es que la voluntad política que ha tenido este gobierno de multiplicar la base presupuestal de las universidades públicas ahora quede en la ley. O sea, que ya no sea por voluntad política del gobernante, sino que ya queda en la ley. O sea, que en adelante ese mismo salto presupuestal se va a ver determinado para que en un horizonte no mayor a 15 años tengamos los niveles de la OCDE, que es entre el 1 y 1,5 puntos del PIB de inversión en educación superior. Eso es lo primero. Lo segundo es que entran a la financiación pública estatal instituciones de educación superior que no estaban dentro de la Ley 30, particularmente instituciones técnicas y tecnológicas universitarias. Entonces, estas instituciones, por ejemplo, en Cali, me decía algún muchacho, nosotros pensábamos que la Camacho era privada, porque la matrícula valía 3 millones, 2 millones o más de 1 millón de pesos. Ahora, estas instituciones tienen financiamiento, base presupuestal y sobre todo ingresan en la política de gratuidad. Es decir, la matrícula gratis en estas instituciones que estaban excluidas, más de 32. ¿Sí? Y la tercera es que la indexación año a año ya no se hace sobre el IPC. El IPC está calculado sobre una canasta de bienes y servicios. Entonces, el arroz, no sé, las neveras, cualquier cosa. Pero los costos de la educación superior difieren mucho del IPC. Entonces se utiliza otro índice que es el ICES, el índice de costos a la educación superior, que muchas veces está por encima del IPC. Y eso es lo que ha causado la desfinanciación de la universidad pública. Se calcula que más de 20 billones de pesos se ha dejado destinar a la educación superior pública. Entonces, eso nos permite ir cerrando esa brecha para que sea el ICES ese referente. Cuando el IPC esté por encima del ICES, entonces la ley contempla un movimiento contracíclico para que se utilice el IPC y así ir cerrando la brecha de la financiación. ¿Y si está por debajo? Se utiliza el IPC. Okay. Si el ICES está por debajo, o sea, se utiliza el la IPC. base mínima es el IPC. Sí. Y el ICES siempre, pero si el IPC llegara a estar por encima, entonces se usa el IPC. Ok. Y con, digamos, si esa reforma a la Ley 30 llega a buen puerto, ¿usted ya podría decir que en Colombia existe la gratuidad? Que hay... Sí, claramente las políticas públicas tienen éxito siempre y cuando haya un cierto grado de voluntad política. Y desde que un gobierno tenga la voluntad política de continuar, digamos, el modelo, con la aprobación de esta ley, tiene la herramienta fundamental. Hoy estamos en una cobertura del 97% nacional. Pero hay ciudades en las que esa cobertura pues difiere del promedio nacional. Pero con la aprobación del proyecto de ley existirán los recursos para que haya gratuidad total. Quiero que hablemos, ministro, de un tema que es de los más sensibles, tanto en el desarrollo del gobierno como en la campaña, que es el del ICETEX. Sí. En la campaña se hablaba mucho de la condonación de las deudas del ICETEX. Usted, cuando se refiere a su pasado académico, no dice que usted fue beneficiario o cliente del ICETEX, sino que fue víctima del ICETEX. ¿Cuál es el balance de lo que se ha hecho con el ICETEX y de lo que ha pasado con las deudas de los estudiantes con el ICETEX a este punto del gobierno?
Bueno, yo tengo una sensación agridulce, porque yo creo que en el principio del gobierno, en el primer año, se perdieron muchas oportunidades. Primero porque en el primer año, primer y segundo año, hubo, si se me permite la palabra, bonanza. Mm. O sea, no tuvimos unas situaciones fiscales tan difíciles como las hemos tenido en los dos últimos años. De hecho, tuvimos la aprobación de una reforma tributaria casi que inmediata que nos permitía contar con unos recursos para poner el programa de gobierno en el carril. El hundimiento muy reciente de la última tributaria le friega un poquito la Claro, vida. claro, claro. Y ahí es cuando uno un poco desconoce los discursos políticos de quienes exigen condonaciones, pero cierran las posibilidades para que los más ricos de este país contribuyan para condonar las deudas de los más pobres de este país. Pues es una contradicción bastante ilógica. Pero creo que, volviendo al tema, también la oportunidad se perdió en el Plan Nacional de Desarrollo. Ujú. El plan de desarrollo debió contener las vías legales para desarrollar esas apuestas, tanto legales como financieras, y entre esas una reforma sustancial al ICETEX. Y porque lo viví, o sea, hace una semana o 2 semanas tuvimos en este edificio un evento de condonación, porque igual las condonaciones las estamos haciendo, no en las magnitudes que quisiéramos, pero las estamos haciendo. ¿Cuántos estudiantes están endeudados hoy con ICETEX? Uf, ¿Y a cuánto puede ascender la cifra de esa deuda? La cifra no la tengo acá, no la tengo acá, pero lo que sí le puedo decir es que cada vez son menos estudiantes los que acuden a solicitar créditos en el ICETEX. Está reduciéndose la demanda de créditos en el ICETEX porque se está ampliando la oferta en la educación superior pública e incluso las privadas. Las Mm. privadas están aumentando cobertura. Este es un efecto bien bacano, porque el aumento de cobertura de las públicas está jalonando hacia arriba también el aumento de las privadas. Y no solo eso, las privadas están generando sus propios mecanismos de financiación. Es Mm. decir, están abriendo y en un mercado, porque siempre hay una lógica de mercado, pues lo que tienen que hacer los agentes, Sí. competir entre ellos, competir en calidad, competir en precios y competir en mecanismos de innovación. Y las privadas lo están haciendo. Mm. Yo tuve aquí varios rectores de las privadas que están creando sus propios mecanismos, sus propios ICETEX. Y entre otras cosas también se están metiendo las universidades privadas, que eso pasaba muy poco en Colombia, en los oficios, en la educación técnica. Sí, y hay algo muy interesante ahora que está tan de moda la San José, y es que están compitiendo también por calidad. Mm. Y cuando las universidades privadas compiten por calidad, los llamados garajes empiezan a quedar por fuera. Claro. Y eso es un incentivo a la calidad en la oferta de educación superior privada, que me parece interesante. Y ya que me habló de la San José, ¿cuál es su visión de toda esa telenovela de la San José? Pues bueno, Porque, aquí, digamos, si hay una expedición de títulos pues muy amplia y muy acelerada desde que llegó este gobierno y también unos contratos ahí jugosos, ¿no? Usted como ministro del ramo, ¿cómo lo ve? digamos que todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, tienen posibilidades y en buena hora posibilidades de ofertar servicios al Estado. Y digo en buena hora porque creo que eso no hay que satanizarlo. Yo creo que a nosotros nos ha ido muy bien cuando, por ejemplo, contratamos con la pedagógica algunos temas o con algunas privadas, también algunos temas de evaluación, de seguimiento, etcétera, de alfabetización, y creo que son aliadas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, para coadyuvar en el Estado en ciertas tareas. Y eso no lo satanizo. Lo que sí puedo decir con toda seguridad es que las denuncias que nosotros recibimos de esta institución, nosotros las tramitamos con total celeridad. Al día de hoy tenemos digamos, unas acciones de inspección y vigilancia. Tienen reserva, entonces no puedo
desarrollar mucho el tema, pero lo que sí puedo decir es que son con vías sancionatorias. Es decir, puede haber posibilidades, grandes posibilidades de sanciones por la expedición de títulos sin los respectivos requisitos. Y en eso nosotros no vamos a ser tibios, como se dice coloquialmente, Actuará con todo el peso de la sino que ley. actuaremos con todo rigor. Para cerrar el tema de lo del ICETEX mixto, entonces, ¿qué sí se pudo hacer y qué le quedó por hacer? Bueno, entonces, condonaciones las estamos haciendo. Hace poco, 160 estudiantes aquí estuvimos condonando créditos. Las seguiremos haciendo siempre que encontremos los recursos. El presidente le dio el presidente de la República, al presidente del ICETEX la instrucción de llevar al Congreso de la República una reforma. No la han tramitado, creo que la están haciendo por otras vías para que el ICETEX ingrese al Grupo Bicentenario como entidad financiera que es y pueda tener otras fuentes de fondeo que no sean el presupuesto general de la nación. Lo que nos faltó por hacer es eso. El ICETEX como banco que es y como cualquier otro banco tiene que tener otras fuentes de captación de recursos que no sea el presupuesto general de la nación. El presupuesto es para garantizar derechos, no para garantizar créditos. Y como banco tiene que diversificar sus fuentes de Y ser captación. rentable, digamos. Pues, Claro, mover la plata. claro. Y tener versatilidad en el mercado financiero. Es que el mercado financiero colombiano es muy paquidérmico. Y el mercado bursátil ni se diga. O sea, sin Ecopetrol no existe mercado bursátil en No hay. Colombia. Entonces, un sistema financiero dinámico donde el ICETEX como entidad financiera tenga posibilidades es lo que, insisto, el gobierno quedó debiendo porque debió haberse hecho desde el Plan Nacional de Desarrollo. Con eso los recursos de la educación se van a la universidad. Y libremente, cualquier estudiante que diga, no, es que la pública a mí no me gusta y yo quiero tomar un crédito para ir a la privada, libremente lo haga, pero no obligadamente como lo estábamos haciendo. Otro de los temas, digamos, espinosos es la posibilidad de evaluación, de seguimiento y de fiscalización, digamos, en el buen sentido, a la planta de maestros. El gobierno, digamos, en términos políticos, ha sido más cercano que otros gobiernos a organizaciones de maestros como FECODE o las demás. Por esa cercanía, no han faltado avances, ministro, de pronto en esa parte de garantizar calidad por la vía de evaluar de una manera un poco más rigurosa a los maestros de Colombia. Yo creo que la evaluación a los maestros es rigurosa, pero, o sea, cuando hablamos de rigurosa es de que hayan mayores estándares para la evaluación y yo diría, los estándares hay que evaluarlos, pero yo diría que el error está en evaluarlos de manera homogénea, de que las pruebas sean estandarizadas. Porque conozco maestros, vuelvo al Catatumbo, en que si los evaluamos de manera estandarizada con maestros de Bogotá, pues vamos a decir... Eso podría aplicarse también para los estudiantes, ¿no? Que los Claro, claro, las pruebas estandarizadas de los estudiantes son perversas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sean la medida para que ingresen a la universidad pública. Sí. Pues porque entonces le estamos negando el derecho a que ingrese a la universidad pública. Es decir, el ICFES del corte que se graduó hoy en el Tarra, pues está muy por debajo de los ICFES del promedio nacional y entonces ninguna universidad pública, teniendo ese estándar para el ingreso, pues los va a recibir. Y así como pasa con los estudiantes, pasa con los profesores. Entonces yo creo que el ICFES ahí sí tiene que hacer una tarea muy, muy importante en evaluar con esas nociones de realidad tanto territorial, social, política, económica que tienen los distintos territorios del país. Y así mismo le pasa a los profesores. Y usted acaba de decir algo, si este gobierno ha tenido una cercanía más, pero igual nos hacen paro. Sí. Igual acá me cierran la puerta y me abrocho, porque yo creo que ya puedo decir esto un poco terminando el gobierno.
los profesores que son nuestros principales aliados para garantizar el derecho en el país entero y que yo creo que toda sociedad debe ponderar a sus maestros y a sus maestras. Creo que también hace falta dentro del gremio de los profesores, aunque hay excepciones, que nos pensemos la educación de una manera más holística. No tanto el beneficio para el profesor, sino cómo nos pensamos también el beneficio para los estudiantes, para la sociedad, para que los colegios no sean simplemente de estudiantes y profesores, sino espacios comunitarios para la vida, para abrir la puerta al colegio a las comunidades. Y creo que hay, bueno, hay una oportunidad bien chévere en la que ellos están, pero están ellos y están todo el mundo, que es el plan decenal de educación que estamos nosotros llevando a cabo en este momento. La gente cuando evalúa los resultados de su cartera, ministro, de golpe se enfoca mucho en la situación de las universidades o la educación superior y a veces se deja de lado el análisis del tema de los colegios, Sí. que es a mi juicio incluso más importante porque esa es la época en la que se forma la ética, los valores, en donde realmente se define la vida de un Sí. joven. ¿Cuál es el balance en ese frente? Es muy bonito y además, y positivo, pero además tú acabas de decir algo, es muy importante porque uno puede hacer mucho énfasis en la educación superior, pero ¿quiénes van a ser los estudiantes de la educación superior? Quienes se gradúan del colegio. Exacto. Y nosotros cuando decíamos con mucho énfasis, hay que llevar la educación superior allá donde jamás se ha ofertado, y entonces nosotros que hemos hecho como muy insistentemente un trabajo de ir hasta la región, que este es un ministerio muy centralizado, Federico. Entonces, el ministerio tiene esta sede en Bogotá y punto, no tiene Ya. nada en regiones. La descentralización supuestamente es a través de las secretarías de educación, pero las secretarías tienen las lógicas de sus departamentos, sus entes territoriales. Entonces nosotros hemos querido hacer ese trabajo de, bueno, vamos a tratar de ir hasta allá, mirar la cosa, y entonces, claro, llevemos la educación superior, pero cuando nos llegamos a esos territorios, nos dábamos cuenta que esos colegios no llegaban hasta grado 11. Muchos de 1.400 colegios no ofertaban el bachillerato completo. Llegaban hasta noveno, otros solamente la primaria y muchos incluso ni siquiera la primaria completa. Entonces, ¿de qué estudiantes de educación vamos a hablar en la superior si no tenemos Ni siquiera la oferta. la oferta completa del bachillerato? Y creamos un programa muy bonito, acá le llaman CIMES, que es una sigla, y esas siglas a veces ni se entienden, pero se trata de completar la trayectoria completa. Pero se completa la trayectoria en el bachillerato. Y hoy llevamos 275 colegios en los cuales este diciembre hicimos el recorrido de graduar a los primeros bachilleres de esas veredas, de esos territorios, para que no solamente completen su trayectoria, sino que hagan el tránsito hacia la superior. ¿Y eso cómo se hace? Nombrando los maestros que no tienen. O sea, colegios que no tenían maestros de física y de química, pues por supuesto no podían ofertar noveno, décimo y 11. Mejorando la infraestructura de estos colegios, mejorando la financiación de estos colegios. Hoy aumentamos 4,8 puntos en estos colegios el desempeño de las pruebas Saber 11. Y además, pues, esa estrategia CIMES la tenemos complementada con otra que es PETIES, que es el programa de tránsito inmediato hacia la superior. Hoy tenemos más de 500 colegios que son colegio-universidad. Entonces, además de que se completa la trayectoria de bachillerato, le decimos a la universidad pública, véngase a este colegio. No tenemos todavía la sede universitaria, pero los profesores de educación superior pueden venir y empezar con los pelados de 11, con las peladas de 11, a ofertar educación superior en las aulas del colegio. Y entonces hacen tránsito inmediato, no los perdemos, Claro. sino que ingresan. Y la tasa de tránsito inmediato superior, tasa de tránsito inmediato a la educación superior durante este periodo se disparó. O sea, en la ruralidad nosotros la recibimos en el 22% y hoy la estamos llevando al 33%. ¿Sí? En las ciudades ya supera el 50% la tasa de tránsito inmediato. Entonces, ese link, yo creo que no se puede ver la educación superior por un lado
y la básica y la media por el otro lado, sino enlazarlas, y ese link ha sido parte del esfuerzo que hemos hecho en estos 2 años. Usted me habla de una inconveniente homogenización en la evaluación, tanto de maestros como de estudiantes. Pero esa homogenización también se da en el contenido, un poco. Sí. Y obviamente para garantizar la pertinencia de la educación, pues hay que tener en cuenta las diversidades y las condiciones, digamos, tan distintas que hay en los distintos territorios de Colombia. No es, no es lo mismo seguramente lo que usted debería enseñar en el Plateado que lo que debería enseñar en Bogotá. ¿Cómo combate usted esa homogenización en el programa educativo? De dos formas, desde la básica y desde la superior. Pero creo que el escenario que nos va a permitir romper con ese esquema tan homogéneo es el Plan Decenal de Educación. El Plan Decenal vence en el 2026 y, como su nombre lo indica, es un plan que se estructura a 10 años. A 10 años. El que acaba de vencer lo hemos evaluado, y dentro de esas evaluaciones precisamente está esta particularidad. El ministerio legalmente tiene que tener un consejo asesor para diseñar el plan para los próximos 10 años. Nosotros ampliamos ese consejo asesor para que no solamente esté el magisterio, sino que estén también el movimiento estudiantil, tanto de superior como de secundaristas, pero también estén los rectores y las rectoras de los colegios privados, organizaciones religiosas que ofertan educación básica en muchos territorios, juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, es decir, lo más heterogéneo y diverso posible, porque allí es donde nos indican, vea, diseñemos los programas con carácter y con pertinencia territorial. Y han sido los organizaciones indígenas. Dicen, mire, es que la educación occidental es muy chévere y todo, pero nosotros también tenemos nuestra Otro propia modelo. cosmovisión, y entonces están metiéndole también al plan decenal. Y entonces allí, claro, unas discusiones a veces fuertes, pero supremamente valiosas, para que en el primer trimestre del 2026 nosotros digamos, mire, este es el plan para los próximos 10 años. Hay que hacer unos cambios curriculares, hay que hacer unos cambios normativos, hay que hacer unos cambios en esa visión centralista que ha tenido el ministerio, para los próximos 10 años la garantía del derecho sea muchísimo más pertinente. Sus críticos o los críticos del programa de gobierno, a veces retomando el tema de la inversión en infraestructura en las universidades, dicen que si bien eso es importante, puede parecer como fuera de tiempo un poco en la era de la virtualidad, que ahí también hay muchos esfuerzos que hacer para garantizar calidad y cobertura. ¿Qué visión tiene usted sobre ese debate? Yo creo que es una crítica razonable, pero volvamos al Plateado. Muy difícil que un profesor universitario de altos estándares académicos se vaya a vivir al Plateado a dictar clases. Y allí las herramientas tecnológicas, de la información, la comunicación, etcétera, pues son una herramienta fundamental. Por eso la U Digital de Antioquia, estando en Medellín, con una buena dotación allí en el Miguel Zapata tecnológica, nos permite que utilicemos la virtualidad y la tecnología para la oferta de educación superior. Pero in situ necesitamos una infraestructura con la debida dotación, e incluso con monitores de la propia región que nos permitan no que el muchacho se duerma frente a una pantalla, sino que haya seguimiento y exacto. Entonces yo creo que la crítica, aunque es viable, no nos puede permitir desechar la posibilidad de que haya infraestructura y dotación en este tipo de territorios. Algunas universidades tienen unas modalidades mixtas, ¿no? Una parte presencial, otra parte virtual. Hace poco estuve reunido con el rector de la Universidad Santo Tomás privada, y ellos han avanzado mucho en ese tipo de modalidades. Pero
allí, y ahora volviendo a la calidad, lo que no podríamos dejar es que sea 100% virtual, aun cuando en algunas circunstancias hay que evaluarlo, porque el nivel de calidad puede verse Claro. reducido. Para terminar, ministro, quiero hablarle de un tema que tampoco es que se discuta mucho en el escenario público, pero es de las disputas políticas más grandes que hay. Y es que tal vez hay mucha gente que no sabe o no tiene la noción de que las universidades públicas son también unos fortines burocráticos y electorales muy codiciados por la clase política por los presupuestos tan grandes y tan versátiles, digamos, que hay dentro de una universidad, la capacidad de contratación eh, que terminan pues, en actos de corrupción que todos hemos visto. Eh, y el presidente Petro, en principio, había planteado un poco una lucha contra esa politización o esa cooptación de los clanes o de los esquemas politiqueros de las regiones en las universidades públicas. Eh, ¿Cómo le ha ido en esa labor? No, esa es la más difícil. Mm. Esa es la más difícil porque las universidades en sus autonomías eh, tienen diversos mecanismos de elección de sus máximos entes rectores, que son los consejos superiores universitarios, y los distintos estamentos que los integran. Y esos mecanismos de elección, pues, digamos que no han sido lo suficientemente democráticos. Y entonces, Está siendo fíjese generoso que usted. nosotros ganamos la presidencia, pero esa es la eterna discusión. Cuando dicen ustedes desde el poder, ese no es el poder, porque las propias elecciones de los consejos superiores lo indican. Sigue manteniéndose las lógicas que siempre se han mantenido en las instituciones de educación superior. Por eso la democratización de las universidades tiene que ir a la par del esfuerzo financiero. El esfuerzo financiero se pierde si se mantienen ciertas lógicas en ciertas universidades. O sea, claro, más plata, pero más plata ¿para qué? Y por eso esfuerzos como los que hace la comunidad universitaria en la Universidad Nacional y otras de generar procesos de democratización interna son bien importantes. ¿Ya hay paz política en la Universidad Nacional? Eh, pues, la paz política creo que es un oxímoron. La política nunca es Nunca un es en paz. escenario de paz, siempre es un escenario de contradicciones. Pero, pero digamos que ahora mismo hay una suerte de medio tranquilidad en tanto las decisiones del Consejo de Estado pues han sido bien interpretadas a mi juicio por el Consejo Superior Universitario. Un escenario de vacancia, ese escenario de vacancia se suplió, entonces se le solicita al Consejo de Estado mayor aclaración sobre sus decisiones. Creo que están teniendo digamos, unas definiciones o están teniendo buenas decisiones en el marco de ese mare magnum. Entonces yo creo que lo importante aquí es que se cumpla el calendario académico y que no se interrumpa. Estamos sentados usted y yo hoy en una semana en la que, como pasa muchas veces en el gobierno, hay disputas y peleas entre los funcionarios del gabinete o cercanos al presidente. Usted es de los funcionarios que es reconocido como puristas, digamos, del proyecto duro de la izquierda y ha logrado sobrevivir a esas vicisitudes. Ya nos quedamos en el cargo hasta el 7 de agosto, ya logró no meterse en esos rollos. Pues nada está dicho. Ahora mismo hablábamos y pues yo he estado desde el día uno en un gobierno en el que ha tenido muchos cambios eh, y esto a medida que se acerca al final del gobierno pues las tensiones son mayores, más cuando hay un escenario electoral de por medio, o sea que nada está dicho. Lo que sí es de todo mi interés y de todo mi corazón es dejar unas, digamos, eh,
si se quiere, unos legados que están en el programa de gobierno y que transforman la vida de muchos jóvenes en Colombia y de los jóvenes más olvidados en Colombia. Y de que yo tenga esa satisfacción, pues abandonamos esta oficina con toda tranquilidad. Bueno, ministro, pues le agradezco mucho el tiempo. A usted, Federico, muchas gracias por todo.